Todo empezó como un caso más de contrabando. Lo hacían por codicia. Todos querían dinero y utilizaban todo su poder para obtenerlo. Luca Alvarez es el agente infiltrado. Le encanta la vida de lujo que puede llevar como miembro de la mafia. El Porsche, el buen vino, los viajes en primera clase, los restaurantes. Me encantaba ser Louis Cavarici. Pero hay mucho más en juego de lo que él cree. Millones de dólares falsos de Corea del Norte y cualquier arma imaginable. Misiles tierra-aire, misiles antitanque, silenciadores para Kalashnikov, armamento de todo tipo. Esta organización tenía acceso a algunas de las armas más peligrosas y el gobierno de Estados Unidos debía conocerlo. Infiltrarse, disfrazarse y engañarles es la única manera de desmantelar a los criminales más peligrosos del mundo. Pero para quienes escogen llevar una doble vida, el éxito tiene un precio. Infiltrados, doble vida. ...21 de agosto de 2005. Hoy es un día feliz para la mafia de Nueva Jersey. Se casa uno de sus miembros más destacados. Socios de todo el mundo se han reunido para felicitar a la pareja. Como muestra de gratitud por parte del novio, las limusinas les recogerán en los hoteles y les conducirán a la ceremonia. Pero el novio tiene otros planes para los invitados. FBI, salgan del coche. Dentro del coche se encuentran los implicados en una de las mayores operaciones de la historia del FBI. Me dio más trabajo esta boda que la mía. Han tardado 6 años en hacer esta redada. Otoño de 1999. Los agentes infiltrados del FBI, Luca Alvarez y Tom Saukowski, reciben un soplo. Un informador de Luca Alvarez le cuenta por teléfono que conoce a un matrimonio dedicado al contrabando de tabaco. Bien, ¿y qué me quieres decir con eso? De acuerdo. Pero el informador cree que pueden estar introduciendo un cargamento mucho más peligroso. Nuestra fuente nos dijo que conocían a gente con contactos muy importantes en el gobierno chino que podían conseguirles todo lo que quisieran. Esta información enciende todas las alarmas. La experiencia les dice que una red de contrabando está abierta a cualquier mercancía. La banda podría estar introduciendo cualquier cosa. Podían traer dinero, drogas, rifles, armas. Podían traer personas, niños. Podían traer cualquier cosa. La red introduce la mercancía a través del puerto de Newark, en Nueva Jersey. El FBI tiene el equipo perfecto para infiltrarse en los muelles y acabar con los contrabandistas. Luca Alvarez ya se ha infiltrado en la mafia en otras ocasiones. Y volverá a hacerlo esta vez en los muelles de Jersey, conocidos por la influencia de la mafia. Todo el mundo sabe que los italianos controlan el puerto de Newark. Por tanto, teníamos que actuar como uno de ellos. Hace años que Alvarez se infiltra haciéndose pasar por mafioso. En esta ocasión será Louis Cavarici, un gángster muy influyente con contacto en el puerto de Newark. Luca Alvarez era un agente infiltrado formidable. Se tomaba su trabajo muy en serio. Lo llevaba a extremos nunca vistos. En esta nueva operación, Lou volverá a trabajar con Tom Saukowski, que se infiltra como Tommy Sicko. Entre los dos suman más de 40 años de experiencia en operaciones encubiertas. Nos compenetrábamos muy bien. Formábamos un buen dúo. Pensábamos igual. Cuando yo empezaba una frase, Lou la terminaba. Reforzaba nuestro papel de mafiosos. Si buscabas a dos tipos que se infiltraran en la mafia, que actuaran como ellos, que se parecieran a ellos, que les hicieran creer que formaban parte de la banda, ellos eran los hombres idóneos. Creo que todo está listo. 23 de noviembre de 1999. Todo saldrá bien.
Es el primer día de la operación Encanto Real para los agentes Luke Alvarez y Tom Saikowski. Este es el plan. Su informador prepara la primera cita con el matrimonio que se dedica al contrabando. La reunión tendrá lugar en un lujoso apartamento de la mafia italiana proporcionado por el FBI. Probando. Está repleto de micrófonos. Esta gente está muy preparada. Los agentes no tienen ni idea de quién aparecerá por la puerta. Llegamos a un acuerdo con... Pero saben que los contrabandistas tienen contactos muy peligrosos. Conocían a gente en el gobierno chino con contactos muy importantes. Creo que tenían un amigo en el Ministerio de Inteligencia chino. Conocían a un general que trabajaba en la sección militar, así que sabían a quién acudir para sacar todo lo que quisieran de China. Soy Tommy Siko. Cuando llegaron los contrabandistas, Charlie y Mae Lu, los agentes se llevaron una sorpresa. Nosotros estamos interesados en... Parecían un tierno matrimonio. No me podía creer que esa pareja fuera una pieza clave en aquella red asiática de contrabando internacional. Nos sorprendió que fueran un matrimonio normal y corriente. Los típicos vecinos a los que invitarías a casa una noche de viernes a jugar al bingo o a las cartas. Creo que podemos cerrar el trato. Sin embargo, Lu y Tom parecían dos mafiosos italianos. Los cigarrillos también. Los agentes interpretan bien sus personajes. Tienen todo lo necesario para parecer dos auténticos mafiosos. El dinero no es problema. Cuando se hacen pasar por miembros de la mafia, el FBI les proporciona dinero, joyas, coches y casas lujosas. Todas esas propiedades nos ayudaban a convencer a esos tipos de que éramos de verdad. Nadie hará tratos contigo si llevas una baratija de reloj y conduces un viejo Ford. No va así la cosa. Me encanta ser Louis Cavarici. El Porsche, el buen vino, los viajes en primera clase, los restaurantes. Me encanta ser este tipo. Aunque no le gusta el trabajo de su marido, Lucinda, la esposa de Lu, ve el lado positivo. Lu está haciendo realidad su fantasía. Goza de todos los lujos propios de la mafia gratis. Siempre ha querido un Porsche y algunos lujos propios de ese estilo de vida. Con ese trabajo podía tener todos esos caprichos sin tener que hipotecar de nuevo la casa. Infiltrados, doble vida. Infiltrados, doble vida. ¿Cuánto quieres meter en el país? La reunión con Charlie y Mae empieza bien. Mae muestra un especial interés por los dos agentes. Estaba tan fascinada que se inclinó hacia nosotros y nos preguntó, ¿sois de la mafia? No, nosotros no somos... Los agentes saben que los mafiosos nunca admiten ser miembros de ninguna organización. La experiencia les dice cuál debe ser el próximo paso. Solo somos dos empresarios que queremos... Tom y yo les dijimos que no éramos de la mafia. Y ella nos sonrió mostrándonos que lo había entendido. Se lo dijimos quitándole importancia. Y ella entendió perfectamente que éramos de la mafia. Sabemos cómo hacerlo. Charlie y Mae les explican que se trata de una operación de alto riesgo. Envían numerosos contenedores de productos falsos con todo el papeleo. Saben que en la aduana solo se abren una mínima parte de los contenedores que llegan a Estados Unidos. Si alguna vez interceptan un contenedor, el beneficio que obtiene el resto de la mercancía que consiguen introducir compensa el importe de cualquier multa. El tabaco que importan Charlie y Mae se empaqueta y se envía desde China. Su producto es de máxima calidad. Fumé varios cigarrillos para convencerles de que, como mafioso, consideraba que era un buen producto. Los agentes enviaron muestras de los cigarrillos al laboratorio, que confirmó la calidad del tabaco.
De no haber sabido que eran falsos, no habría podido detectar la diferencia con los de verdad. Eran auténticos profesionales. Tenían cigarrillos, pero también tenían buenos contactos. Buen material. Si Charlie y Mae son capaces de introducir estas falsificaciones tan bien hechas, ¿qué más se pueden traer entre manos? Louis Cavarici les ofrece una solución que simplifica la operación. Entonces debíamos decirles lo que nosotros podíamos hacer por ellos. Tenemos a gente en... Podemos introducir vuestra mercancía a través de los puertos. Nosotros nos encargamos del transporte. Nos encargamos de todo. Él y Tommy pueden introducir los cigarrillos de manera segura, evitando todos los controles y llevarlos hasta su destino final. Les ofrecen a los contrabandistas un trato que incluye todos los servicios. Salud. Charlie y Mae dicen que les encantaría hacer negocios con ellos, pero que todavía no pueden cerrar el trato. Les llevará tiempo ganarse su confianza. Lou y Tom deciden dedicarle tiempo a la investigación para descubrir el tamaño de la organización y desmantelarla por completo. Nuestro objetivo último era desmantelar la organización. Necesitábamos tener todas las piezas del puzzle para descubrir sus puntos débiles. El FBI sabe que Charlie y Mae son capaces de utilizar el sistema portuario a su conveniencia. La pregunta es si aprovechan esa ventaja para introducir mercancías más peligrosas. Y solo Lou puede descubrirlo. Si se sienten cómodos relajados, estarán dispuestos a añadir nuevos miembros a la red de contrabando. Lou les agasaja en restaurantes de lujo a cuenta del FBI. Durante una cena con Charlie y Mae, Lou se da cuenta de un detalle que puede beneficiarles. Mae parece interesada en Tommy. Yo creo que a Mae le gustaban los gordos. Lo que nos interesa. Mae estaba totalmente fascinada con los personajes de Louis Cavarici y Tom Siko. De hecho, creo que estaba perdidamente enamorada del personaje de Tom Siko. Pero la atracción de Mae no es suficiente para hacer que el caso avance. Noviembre de 2000. Mientras trabajan en otros casos, los agentes han estado todo un año ganándose la confianza de Charlie y Mae. Ganarse su confianza lleva tiempo y cenas en buenos restaurantes. Comes con ellos, hablas de su familia y sin darte cuenta un buen día te conviertes también en parte de ella. Los esfuerzos empiezan a dar sus frutos. Lo tienes todo preparado. Lou y Tom están a punto de conseguir un acuerdo con Charlie y Mae para el primer envío de tabaco. Es el momento crucial de la investigación. Ahora nos vamos cada uno por cuando se cierra el primer acuerdo y todo va bien. Empiezan a tenerte respeto. De acuerdo. Entonces, si el segundo trato también va bien, ya estás dentro. Si surge el más mínimo problema, el trabajo de todo un año habrá sido en vano. Pero no todo va bien en la oficina del FBI en Newark. Parte del trabajo de un agente infiltrado es rellenar el papeleo de la operación. Tom Saikowski está tan ocupado con la operación Encanto Real que no puede terminar los informes de un caso anterior. ¿Qué? La cúpula del FBI en Newark le aparta de la operación. Lou y Tom están furiosos. La noticia no podría haber llegado en peor momento. Estaba muy cabreado porque funcionábamos muy bien juntos y, sin embargo, me hacían adaptarme a una situación totalmente distinta. Estaba decepcionado porque había aportado mucho a la investigación y porque además temía que la operación se viniese abajo. La decisión del FBI podía poner punto final a una operación apenas iniciada. Lou tiene que pensar rápido y encontrar una explicación convincente de por qué el mafioso en quien confían los sospechosos ha desaparecido del mapa. La experiencia le dice que lo más sencillo es lo que mejor funciona. Descubrí que en estos círculos no te hacen demasiadas preguntas. La última vez que nos vimos hablamos, les dije que Tom estaba muy enfermo y no quisieron saber más.
cosa que fue un gran alivio. Pero siempre existe la posibilidad de que a Charlie y Mae les parezca sospechoso, de modo que Lou y Tom idean un plan. Lou pensaba que debía establecer algún tipo de contacto con ellos para que supieran que seguía vivo. Toman una decisión muy arriesgada. Saikowski aparecerá alguna vez como Tommy Siko, pero sin el conocimiento del supervisor del FBI. Estaba incumpliendo las órdenes de mi supervisor. Vendré de vez en cuando. Era necesario para seguir adelante con la investigación. El FBI pone a un nuevo agente con Lou. Louis Cavarici y Tommy Siko confían en él. Es Jack García, conocido como el Gran Jack. Afortunadamente, Charlie y Mae aceptan continuar con el trato una vez incorporado el Gran Jack. Durante las primeras reuniones, Lou se da cuenta de que Mae parece estar muy contenta con el nuevo socio. Jack se levanta de la mesa, creo que para ir al baño. Y entonces Mae se acerca y me dice, es muy guapo. Y yo le respondo, sí, muy guapo, muy guapo. Creo que Mae se adaptó muy bien al cambio. Verano de 2011. La operación Encanto Real va a toda máquina. Charlie y Mae siguen adelante. Los agentes se encargarán del transporte del cargamento que llega desde China en 44 contenedores. ¿Qué quieres ver? El trabajo de Lou es llevar la mercancía a los que luego la venderán en la calle. Está reuniendo mucha información, pero es muy arriesgado. Esto es una locura, una Charlie locura. es un cliente exigente. Lou le pide que las entregas se realicen lejos de posibles miradas curiosas. Siempre le decía a Charlie que cuando me encargaba de sus entregas, quería hacerlo en un almacén como este, con las medidas de seguridad necesarias y con una carretilla elevadora. En esas circunstancias la cosa podía estar hecha en unos 20 o 25 minutos. Charlie era un tacaño. Siempre quería hacer las transacciones, por ejemplo aquí, en plena calle. Aquí plantábamos nuestro contenedor de 4 metros cuadrados y un poco más allá plantaban el suyo los compradores. Yo, como mafioso, tenía que supervisar toda la operación. ¿Y qué me encontraba? Pues coches patrulla por todas partes, cosa que me enfurecía. Llamaba a Charlie y le decía, escúchame, ¿pero quién te crees que eres? ¿Cuántas veces te tengo que decir que no quiero hacerlo en plena calle, quiero un almacén? Siempre pasaba lo mismo. Y claro, como eran tan tacaños, nunca lo hicimos en un almacén. Siempre me enfrentaba a la misma situación. Por primera vez en casi 2 años, Charlie y Mae bajan la guardia. La única cosa que querían, lo único que les importaba, era hacer dinero. Y confiaban en nosotros. En el Ministerio de Inteligencia. Mae asegura que conoce a un alto funcionario en el Ministerio de Inteligencia chino. Charlie también dice que tiene un amigo con acceso a armamento militar. Tengo contactos en... Es el mayor giro que ha dado la investigación, pero no puede mostrarse satisfecho. Ahora más que nunca, debe actuar con cautela. Conozco a gente que... Con toda tranquilidad, Lou le dice a Charlie que no solo conoce a gente dispuesta a comprarle el tabaco, también conoce a compradores de armas. Lou presume de haber vendido armas para otros clientes. Les dije, mira, nosotros ya hemos trabajado con armas y son $100 por rifle. Si puedes conseguirlos, ese es el precio. Charlie ni se inmuta. Para él no hay diferencia entre el tabaco y las armas. Lou descubre que las armas que disponen son mucho más peligrosas de lo que había imaginado. Además de los Kalashnikov, Charlie le ofrece lanzamisiles, misiles antitanque e incluso misiles tierra-aire.
Cuando se habla de venta de armas, normalmente se trata de acuerdos entre gobiernos, pero en este caso era Charlie que había hecho un trato con dos tipos de Nueva Jersey, miembros de una mafia que controlaba el puerto y que, de repente, iban a empezar a traficar con armas. A Lou le preocupa la posibilidad de que todas estas armas lleguen a las calles de Estados Unidos. Septiembre de 2011. Lou está ansioso. Espera que Charlie le confirme que el envío está en camino. Con esta transacción, el caso está a punto de pasar a otro nivel. Pero entonces se producen los atentados del 11 de septiembre. Con el endurecimiento de las medidas de seguridad en todo el mundo, Charlie se echa atrás y el trato se cancela. Desde ese momento, Charlie ya no quería saber nada sobre armas. Era un momento muy frustrante para Calvarís. El contrabando vuelve a ser tan solo de cigarrillos. Han identificado diversas cuentas bancarias que Charlie y Mae tienen por todo el mundo. Cada transacción les lleva a nuevos miembros de la red de contrabando. Esta se extendía por Nueva Jersey, California, Chicago, Canadá y China. Pero el tiempo pasa y Lou ha reunido muchas pruebas. Ahora solo tiene dos opciones: intentar seguir con la investigación o hacer las detenciones pertinentes y cerrarla. Infiltrados, doble vida. Infiltrados, doble vida. Diciembre de 2003. La operación Encanto Real está en crisis. El agente Lou Calvarís debe encontrar una manera de que la operación cobre importancia e investigar algo más que cigarrillos falsos. Sabíamos perfectamente qué se traían entre manos todos los miembros de la red, pero estábamos estancados, no avanzábamos. Y entonces llegó Keith Tang. Keith Tang es un socio de Charlie y Mae. Tang se reúne con Lou y le dice que quiere desligarse de la red de Charlie para hacer sus propios negocios de contrabando. Cree que Lou y Cavarici le puede ayudar. El agente Calvarís enseguida intenta subir el nivel. Estábamos hablando cuando Keith me soltó que quería que le ayudara a introducir cigarrillos. Pero eso ya no me interesaba. No quiero cigarrillos. ¿Qué es lo que quieres? Necesitamos armas, drogas. Necesitamos todo lo que caiga en tus manos. Y si no encuentras nada de eso, no hay nada más que hablar. Dada la experiencia con Charlie, Lou no confía demasiado en Keith. Además, puede que esté intentando quitarle el lucrativo negocio de los cigarrillos a Charlie y que sus palabras sean solo promesas. Si Keith me decía que no, que solo quería trabajar con tabaco y que no quería saber nada ni de armas ni de drogas, entonces no nos quedaba más opción que cerrar la operación. Pero Keith no se echa atrás. Quiere hacer un trato. Keith planea un viaje a China. Se reunirá con su socio Jimmy Horn para hablar del negocio de las armas y de Lou, su nuevo compañero. 10 de junio de 2004. Meses después, cuando Keith vuelve a Estados Unidos, se reúne con Lou. Me llamó y me dijo, tenemos que vernos. Le dije que sí, y él me contestó que tenía algo para mí. Todo iba sobre ruedas. Keith no tiene armas, pero lo que trae hará que la operación dé un giro de 180 grados. Keith sacó un fajo de $300. Me dijo que eran billetes falsos de primera calidad. Lou y Keith hablaron de armas, pero no de dinero falsificado. Los billetes falsos eran una gran sorpresa. Son muy buenos. A primera vista parecían muy buenas falsificaciones. El servicio secreto los estudió en el laboratorio y determinó que estábamos ante un tipo de billetes falsos conocidos como superdólares.
Los superdólares son falsificaciones casi exactas que el servicio secreto lleva persiguiendo desde que fueron descubiertos en 1989. Los billetes se imprimen sobre el mismo papel y con el mismo modelo que utiliza el gobierno norteamericano. Es una de las primeras veces, si no la primera, que nos topamos con superdólares en el curso de una investigación en suelo americano. Por fin, la operación Encanto Real empieza a dar sus frutos. La calidad de estos billetes es impresionante. El problema no es solo que sean muy difíciles de detectar, sino que podrían provocar una grave situación. Si se ponen en circulación una gran cantidad de estos dólares, la moneda se devaluará y la economía norteamericana se verá muy afectada. El FBI no puede parar ahora la investigación. Le dije a Keith que queríamos conocer a la persona que le suministraba los billetes. Con el beneplácito del FBI, el Servicio Secreto, el Departamento de Estado norteamericano y otras agencias gubernamentales, Lou sigue adelante con el acuerdo. Keith nos había mostrado ya los superdólares. Por tanto, sabíamos con certeza que su socio Jimmy tenía los contactos necesarios para conseguir este tipo de falsificaciones. Concertamos una reunión en Phuket, Tailandia, para conocer a Jimmy y hablar del dinero falso y también de armas y drogas. La misión de Lou en Phuket era identificar a Jimmy Horn, el hombre que controlaba los superdólares, y hacer un trato en él. Si tienen suerte, puede que también consigan un trato con armas. Solo hay un inconveniente. Keith le dice a Lou que le enseñe los placeres de la vida en Phuket. Uno de esos placeres son las prostitutas de lujo que conoce gracias a sus contactos con la policía. Tenía un auténtico harén y todos los certificados sanitarios de las chicas. Así que le dije, bueno, tienen buena pinta. Ya hablaremos del tema. Luke Alvarez, en la vida real, lleva 35 años felizmente casado y no va a hacer nada que ponga en peligro su matrimonio. Pero sospecharán de él si rechaza la oferta de Keith. ¿Cuándo vamos? Así que hablé con los agentes del caso y les dije que teníamos un problema bastante gordo. Toman una osada decisión. Lou tendrá una novia falsa. El papel lo interpretará su compañera del FBI, la agente Melissa Anderson. Muy bien. Te presentaré a todos los miembros. Sí, cuando quieras. Lou tiene que contárselo a su esposa. La única pregunta que me hizo mi esposa fue si era guapa. Le dije que sí, y no pareció importarle. Le estoy muy agradecido por eso. Sabía que eso formaba parte de su trabajo, que lo hacían por su seguridad, porque la otra alternativa habría sido un problema. Sí. ¿Alguna cosa más? No, con eso ya basta. Julio de 2004. Con su historia bien ligada, Lou y Melissa vuelan hasta Phuket, en Tailandia. Saben que el caso depende de su interpretación. Es el papel de su vida. En la primera reunión, Lou debía ganarse la confianza de Jimmy Horn. Porque si esa reunión no iba bien, no habría una segunda reunión. Cuando llegan, los agentes son tratados como reyes. Los únicos 2 Mercedes que había en la isla eran nuestros. Habíamos tomado la ciudad. Se alojaban en hoteles de 5 estrellas. Resulta evidente que Jimmy Horn tiene un negocio muy lucrativo. Pero Jimmy no se fía de los americanos y no habla inglés. Keith Tang está en la reunión para hacer de intérprete y dar credibilidad a Lou. Empezamos hablando del dinero falsificado. Jimmy dijo que haríamos un trato por $5 millones. Le dije que no era una buena idea. Le dije que no nos conocíamos de nada, que teníamos que empezar por algo pequeño y nos íbamos conociendo. Terminamos hablando de armas, de los Kalashnikov y los fusiles automáticos.
Jimmy llama a sus contactos. Quieren $500 por fusil. Lou sabe que normalmente se pagan $100 y no se deja engañar. Le dije que estaba loco, que nadie paga $500 por eso. Me dijo que si se arriesgaba a hacer este trato conmigo y le pillaban, sería hombre muerto. Pero no solo él, todos sus familiares tendrían problemas. Por eso costaban $500, porque tenía que sobornar a los agentes. No llegan a un acuerdo sobre las armas, pero consiguen cerrar el trato de los superdólares. Jimmy le dice a Lou que los superdólares vienen de Corea del Norte. Acuerdan comprar 339.000 superdólares por $100.000 reales. Lou ha cerrado el trato y ha descubierto de dónde vienen los billetes falsos. Parece una gran victoria para la operación Encanto Real. Si la reunión hubiera ido mal, no tendríamos todos esos detalles sobre cómo enviaban armas desde el extranjero a Estados Unidos. Pero primero tiene que volver con vida a Estados Unidos. Por su seguridad, el FBI ha enviado agentes de refuerzo que deben pasar desapercibidos. Han disfrutado unas vacaciones mientras trabajan. Pero cuando se enzarzan en una discusión con un comerciante local por el precio de un producto, hacen alarde de su poder y le dicen que son agentes del FBI. Este pequeño incidente pone en peligro. En la policía sabía que el FBI estaba en la isla. Y eso podía poner en peligro toda la investigación. Si la policía sospechaba que Lou tenía algo que ver, la operación se iría al traste. A pesar del error, Jimmy Horn, que nunca se fía de los americanos, no sospecha de Lou en ningún momento. De acuerdo. Perfecto. El acuerdo para la compra de superdólares sigue en pie. 2 de octubre de 2004. El primer envío de superdólares llega al puerto de Newark en un contenedor de juguetes. Lou está eufórico. Ahora ya tiene pruebas fehacientes de que Jimmy puede enviar superdólares a Estados Unidos sin ser detectado. Lou consigue aún más pruebas sobre el funcionamiento interno de la organización. 10 de noviembre de 2004. Lou recibe un paquete de Jimmy con un catálogo. En él aparecen todas las armas que venden. Era un catálogo muy extenso, en el que había misiles tierra-aire, misiles antitanque, silenciadores para Kalashnikov, armamento de todo tipo. El catálogo era muy detallado, así que solo podía venir de alguien del ejército chino. Lou hace una transferencia a Jimmy de $50.000 como muestra de su confianza y le pide un cargamento de armas por valor de $1 millón. Pero no se pueden sacar tantas armas ilegales de China en tan poco tiempo. A Jimmy le llevará algunos meses recibir todo el dinero y conseguir las armas para realizar el envío. 7 de julio de 2005. Londres sufre un brutal ataque terrorista que endurece aún más las medidas de seguridad en todo el mundo. Una vez más, el envío de armas se anula. Pero el catálogo, la transferencia bancaria y los superdólares son suficientes para desmantelar la red de contrabando. El FBI tiene una lista de 57 personas. La cuestión es, ¿cómo reúnes en suelo norteamericano a decenas de delincuentes repartidos por todo el mundo? Hubiese sido mucho más fácil detenerlos a todos si hubiesen estado juntos en el mismo lugar. Para conseguirlo, el FBI prepara una gran celebración que les llevará a todos a la cárcel. Infiltrados, doble vida. Infiltrados, doble vida.
Agosto de 2005. Han pasado 6 años desde el comienzo de Operación Encanto Real. El FBI tiene pruebas suficientes para arrestar a todos los implicados, pero necesitan un plan para reunirlos a todos en suelo estadounidense. Melissa Anderson, que se había infiltrado haciéndose pasar por la novia de Lou, les da la solución al problema. Es elegante y sencillo, una boda. Lou Calvaris sabía que sus contactos no rechazarían una invitación a su boda con Melissa. Todos me conocían. Sentían predilección por mí. Les estaba haciendo ganar mucho dinero. No podían hacerme el feo y no venir a mi boda con Melissa. Por decirlo de algún modo, no querían enfadar a su jefe. Al FBI le gusta el plan, pero a la esposa de Lou no. No tenía problemas con su trabajo como infiltrado, pero eso era distinto. Con la boda, la investigación pasaba al terreno privado y temía que eso pusiera en peligro a Lou. No estaba de acuerdo, porque yo sé muy bien que el trabajo es el trabajo, pero esto era algo totalmente diferente. La boda sigue adelante a pesar de sus reservas. El FBI paga todos los gastos de la lujosa celebración. Envía las invitaciones de boda en las que se detalla que la ceremonia y la recepción tendrán lugar en un yate llamado casualmente Encanto Real. El alojamiento y las limusinas van a cargo de los novios. El FBI prepara hasta la despedida de soltero. Fue fantástico. Hicimos una gran fiesta. En el menú había de todo. Filete miñón, langosta, vino, cochinillo. Una despedida de soltero por todo lo alto. Jimmy Horn y Keith Tang tenían un regalo especial para Lou y Melissa. Nos dieron unos roles y después de echarles un vistazo le pregunté a Keith si eran falsos. Me aseguró que no, que eran auténticos. Louis Cavarici se lo está pasando de miedo con la gente que lleva 6 años investigando. Hicimos otra despedida de soltero en Docks, un pequeño restaurante que tenía un piano. Así que terminamos cantando hasta altas horas de la madrugada, hasta la hora del cierre. Había también unos cuantos agentes infiltrados en el local, además de todos los implicados en la operación. Tenía todos los ingredientes para ser una buena fiesta. Pero la fiesta ha de terminar. El FBI decide arrestar en primer lugar a los cerebros de la trama, Keith Tang y Jimmy Horn, para evitar problemas cuando caiga toda la red. Lou y el agente Jack García Hey Jimmy, ¿qué llevas ahí? recogen a los agentes en el hotel y les dicen que van a otra despedida de soltero. Miré por el espejo retrovisor. Vamos a coger una buena, ¿eh? Y vi que Jimmy abría un bote de pastillas. Jack se gira y le pregunta qué son. Resulta ser Viagra. El gran Jack le pregunta si es falsa y Jimmy le dice que no. Sí, esta fiesta va a ser brutal. Pero en lugar de ir a un club de striptease, terminan en una sala de interrogatorios. Tras 6 años de operación Encanto Real, ya han cazado las primeras presas. El FBI no sabe cómo reaccionarán cuando descubran que Louis Cavarici era un agente infiltrado. Los interrogadores llevan fotografías de los agentes con sus placas del FBI, por si los sospechosos no se creen que sean infiltrados. Keith Tang no comprende la situación hasta que no ve a Lou en persona. Tuve la oportunidad de hablar con él y decirle que era mi trabajo. Me miró y me dijo que ya entendía lo que estaba pasando. Parecía haber comprendido la gravedad de la situación.
Con Jimmy y Keith ya arrestados, la operación Encanto Real sigue su curso. 21 de agosto de 2005. Los invitados desconocen que Jimmy y Keith están arrestados y continúan con los preparativos para la boda de Lou y Melissa. No saben que el chofer de la limusina que les abre la puerta con una sonrisa es en realidad un agente del FBI. El chofer les dijo que debía recoger a otro invitado y los llevó a las oficinas del FBI. Los detuvieron a todos. El agente Calvarís observa cómo se produce el arresto desde una ventana del segundo piso. Está junto a Tom Saikowski, con quien empezó la operación hace 6 años. Se quedaron totalmente estupefactos cuando les sacaron de la limusina y les detuvieron. Sus caras eran un cuadro. Después de todo el tiempo invertido, después de 6 años infiltrados en el caso de Lou y de haber gastado millones de dólares, toda la investigación concluyó de manera satisfactoria. Algunos de los estados no acaban de entender qué está pasando. Cuando detuvieron a Charlie, este preguntó si la boda de Lou y Melissa aún se iba a celebrar. Pensaba que se iban a casar de verdad y que el arresto no tenía nada que ver con la boda. Al final lo entendió todo. La operación se zanjó con un total de 57 arrestos. Al día siguiente, los invitados a la boda son acusados de pertenecer al crimen organizado. Algunos de ellos aún van vestidos para la celebración. Cuando los acusados salieron del juzgado ese lunes, estaban desconcertados por su detención. Keith Tang y Jimmy Horn se declararon culpables del delito de crimen organizado. Jimmy es condenado a 4 años de prisión. Keith a cadena perpetua. Mai Lu, con quien empezó la investigación hace 6 años, sufre un derrame cerebral y no es procesada. Su marido se declara culpable del delito de crimen organizado y es condenado a 7 años de prisión. Teníamos muchas pruebas contra Charlie. Habían sido muchos años de reuniones. Teníamos grabaciones hechas por cámaras de seguridad en las que se veía a Charlie cuando llegaban los contenedores con el tabaco falso. El FBI ha desmantelado la mayor red de contrabando internacional y ha confiscado entre 4 y 5 millones de superdólares. El caso empezó como una red de contrabando de tabaco y terminó con la investigación de dinero falso, los superdólares. Tom Saikowski se retiró en 2004, justo antes de que concluyera la operación Encanto Real. Echo de menos mi trabajo como infiltrado. Echo de menos todo lo que nos permitía, los coches caros, las buenas comidas, los hoteles de lujo, los viajes. Por su trabajo en la operación, Lou recibió el Director's Award, el reconocimiento más prestigioso que concede el FBI. Tras 35 años trabajando para el FBI, Lou se retiró como infiltrado en la cúspide de su carrera. Resolver un caso tan relevante formando parte de la investigación te pone el listón muy alto y hace que te resulte muy difícil volver a sentirte realizado. La operación fue muy gratificante por todo lo que conseguimos. Me encantaba esa falsa realidad, el Porsche, las mansiones, pero tenía ya 55 años y era consciente de estar aproximándome al final de mi carrera.